Hola a todos, espero que estén bien. En este nuevo video sobre Forza Horizon 5 hablaremos sobre la configuración del coche. Por lo tanto, este video será bastante largo y estará lleno de información, así que no duden en volver a ver el video varias veces, pausarlo y en ocasiones verlo en cámara lenta para observar bien los controles deslizantes que modificaremos en pantalla. Sobre Forza Horizon 5, algunas aclaraciones antes de entrar en materia. Antes que nada, no duden en ver mi primer video de hace unos días sobre las mejoras de los coches en Forza Horizon 5, especialmente si eres nuevo en Forza Horizon, si es tu primer juego de la serie. Es necesario mejorar tu coche antes de ajustarlo correctamente. Esto te ahorrará tiempo al evitar ajustar un coche que, en su estado básico, podría no tener las piezas de rendimiento adecuadas para lo que quieras hacer con él. Sé que no soy el mejor afinador en los ajustes de Forza Horizon. A menudo carezco de la paciencia para profundizar en los detalles y hacer de mis coches las armas de carrera definitivas, sabiendo que cambio de coche muy a menudo en el juego y que lo mío es más el paseo. Por otro lado, tengo todos los Ford A desde Motorsport 2 y conozco muy bien la física de Ford A. Sé, diríamos bastante rápido, cómo corregir los problemas de un coche, ya sea el balanceo, el subviraje, el sobreviraje. Diría que sé bastante bien cómo optimizar la velocidad, adherencia y aceleración, según lo que quiero hacer con mi coche. Sé que no soy el mejor afinador. Hay quienes ofrecen mejores ajustes. Claramente. Pero diríamos que con este video creo que tendrán una buena base. Diremos que para después hagan sus propios ajustes de su lado y claramente hagan ajustes que sean cualitativos. Otra cosa. También, y después, realmente lo prometo, entraremos en el objetivo del tema. Forza Horizon es un juego que es a la vez bastante realista y no muy realista. En cuanto a los ajustes del coche, en este juego tendrás varios deslizadores en la configuración. Y claramente, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Tu coche siempre será más o menos manejable si haces aunque sea la 10ª parte de lo que vamos a hacer hoy en este video. En otros juegos más realistas, como Forza Motorsport, también hay muchas posibilidades de que tu coche se vuelva completamente inmanejable. En Forza Horizon, podemos hacer cosas un poco extremas en términos de configuración, sin que sea demasiado molesto. Por otro lado, el juego es bastante realista en cuanto al tipo de coche que conduces, según su transmisión y chasis. Si es una propulsión, tracción a las 4 ruedas, si el coche tiene turbo o compresor. En coches de distinta antigüedad, tamaño y peso, los ajustes no siempre tienen el mismo efecto. Por lo tanto, el juego es bastante realista en ese aspecto. Y no es porque en este video vamos a hacer ajustes en un GTR de 2012 que al aplicar estos mismos ajustes en no sé qué, un Ford Raptor o un Mini obtendrán el mismo resultado. Hoy, el objetivo es compartir un poco las bases, para que después sepas más o menos lo que cada control va a modificar y que puedas afinar según tu coche, según lo que quieras hacer con él y también según tu forma de conducir. En resumen, he realizado todas las aclaraciones necesarias en estos 5 minutos de video. Todo marcha bien. Vamos a entrar en el menú de ajustes. Por lo tanto, el menú de ajustes hay 2 maneras de encontrarlo. Ya sea cuando estás en un paseo libre, presionas inicio, vas a coche y en ajustar el coche, o vas directamente al festival o a tu casa. En la sección mejora del coche, encontrarás la opción ajustes. También puedes acceder a ella antes de empezar una carrera. Antes de la salida, puedes ajustar tus coches si has cargado justo en ese momento. Para mí, lo más fácil es hacerlo en un paseo libre. De esta manera, puedo ajustar mi coche y probarlo sin tener demasiada carga entre cada ajuste. Para saber un poco lo que el ajuste que voy a modificar va a ser en el coche. Así que nosotros vamos a pasar por el menú inicio, ajustar el coche, y es ahí donde comienza todo. Comencemos con los neumáticos y luego sigamos en orden. Relación, alineación, barra estabilizadora, resorte, amortiguador, aerodinámica, frenado y diferencial. Y voy a intentar explicarte un poco lo que hace cada control deslizante. Debes saber que hay menús que conozco más o menos bien y que en realidad hay muchas cosas que saber sobre cada ajuste. Primero, vamos a hablar de los neumáticos. Los neumáticos no hay mucho que ajustar, es la presión entonces en general en la mayoría de los coches. Está alrededor de las 2 barras por defecto en Forza Horizon 5 claramente, ya que no es un juego extremadamente realista. Como decía antes, claramente puedes reducir la presión de los neumáticos al mínimo, para mejorar el agarre en curvas y la aceleración de 0 a 100 e incluso de 0 a 200 km/h. Por encima de eso, y para la velocidad máxima, es un poco perjudicial. Pero en Forza Horizon 5, los circuitos donde realmente alcanzamos altas velocidades son poco comunes.
Prefiero un buen manejo en carretera que una alta velocidad máxima. En estos casos, suelo poner la presión de los neumáticos al mínimo absoluto, sabiendo que, en realidad, claramente no debes hacer eso. Y en otros juegos tampoco, porque eso ya arruina. Los neumáticos se desgastan más rápido y se consume más gasolina. En Forza Horizon 5 no necesariamente tenemos la gestión de neumáticos, ya que se puede desactivar, y tampoco hay gestión de gasolina. Entonces, en ese caso, podríamos decir que ponemos la presión de los neumáticos a 0, bueno, no a 0, sino a 1 como mínimo. En cualquier caso, esto solo te beneficiará en términos de manejo. Por otro lado, si eliges la configuración de derrape, no dudes en aumentar la presión de los neumáticos en un 10 o 20% en comparación con la configuración predeterminada. En resumen, si tu coche está a 2 bares de base, pondríamos 2.2 o 2.3. Esto elevará levemente la presión de los neumáticos, los hará más duros y facilitará el deslizamiento. Después, tendrás que probar en cada coche para afinar esto con mayor precisión. Por lo tanto, en general, para arrastrar en distancias cortas, no dudes en bajar la presión de los neumáticos. Para la adherencia, no dudes en bajar la presión de los neumáticos. Si estás buscando una configuración VMAX en esos casos, deberías optar por una presión más alta. Para una configuración de derrape, opta por una presión más alta en los neumáticos. Para todo terreno, sin embargo, efectivamente también aquí, una presión de neumáticos bastante baja claramente ayuda a conducir en tierra y también a superar bastantes obstáculos. Luego, vamos a hablar de la caja de cambios, es decir, la relación. Recuerden que para desbloquear esto, su caja de cambios debe estar al menos mejorada para carreras. Porque si está por debajo, no tendrán todas estas configuraciones. Por eso, es importante. Les pedí que vieran el video que hice sobre las mejoras, porque hay configuraciones que solo se desbloquearán con ciertas mejoras. En la caja de cambios hay 2 ajustes grandes. En resumen, tienes el cursor total, que cambiará la longitud de cada relación de tu coche, digamos de manera global, y luego tienes la posibilidad de ajustar cada relación independientemente de las demás. Los ajustes y consideraciones a tener en cuenta dependen de lo que quieras hacer. Hay varias opciones bastante diferentes. Diría lo mismo, por la misma razón. Podríamos poner los neumáticos a una presión bastante baja. En Forza Horizon 5, a pesar de tener una gran autopista, los circuitos pocas veces permiten llegar a los 400 km/h. Por lo tanto, buscaremos tener coches con una velocidad máxima cercana a los 400 km/h. Y por ende tengan una buena aceleración. Por lo tanto, ya podemos comenzar a observar un poco con este cursor. Cuando nuestra velocidad máxima, que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla, llega alrededor de los 400, así que ahí, en esas aguas 400, 1.0 no está mal. Y luego, ajustar cada relación según la potencia que tienes, según la transmisión que tienes, para optimizar un poco tu aceleración. Para alcanzar 200 km/h, probablemente estaremos en cuarta velocidad. Tengo un Nissan GT-R muy potente. En esta versión del juego de 2012, con las mejoras al máximo, alcanza casi 1000 caballos de fuerza. Por lo tanto, sé que tiene un motor que es bastante potente, bastante par, y que puedo hacerlo sin problema. Una primera y segunda larga para alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h gracias a la potencia del motor. Y luego, puedo sin problema poner marchas un poco más cortas para alcanzar la velocidad máxima que deseo alcanzar. Entonces, eso funciona bastante bien, diríamos, para carreras bastante clásicas, del estilo circuito, diríamos, que mezcla un poco línea recta y curva. Claramente, cuanto menos línea recta tienes, más curvas tienes, es más interesante apostar por la aceleración. Si haces drag según la longitud de la pista, la VMAX también puede ser importante. Después, a menudo llego en drag, donde logro hacer autos que tienen buenas aceleraciones, que incluso si los demás me alcanzan al final de la línea recta, con una velocidad máxima superior, todavía logro ganar porque he tomado suficiente ventaja en la aceleración. Por lo tanto, es efectivamente algo que verificar, probar con cada coche, pero efectivamente en drag según la longitud de la pista, más aceleración o más velocidad. Tendrás que juzgar según lo que hagas. Si haces drift, una tercera o cuarta larga puede ser interesante, ya que te permitirá hacer drift a una buena velocidad, sin necesidad de cambiar constantemente de marcha y de correr el riesgo, entre comillas, de hacer una ruptura en tu drift. Sin embargo, solo hágalo con los autos suficientemente potentes, porque generalmente, si comienzas a derrapar con autos de menos de 500 o 600 caballos de fuerza en tercera o cuarta velocidad, demasiado largas, no tendrán suficiente potencia para mantener el derrape durante todo su longitud. Sí, para rally,
arena o todoterreno en el golpe, te recomiendo apuntar a la aceleración, con primera y segunda marchas largas y relaciones cortas después. Porque en todoterreno, en rally y en arena, lo que cuenta es tener una buena aceleración, tener un buen empuje para acelerar justo después de una curva o algo así. ¿Y la vida, Max? Nos importa un poco, porque en la mayoría de los circuitos de rally o cross country del juego es raro alcanzar los 300 km por hora, sobre todo al conducir en categorías inferiores a S2. Pero incluso en S2 no es tan común tener pistas en este juego. En estos estilos de manejo alcanzarás altas velocidades. Por lo tanto, en estos casos, una buena primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, bastante corta. Para alcanzar pronto tu velocidad máxima y tener mucha potencia, ten un coche nervioso todo el tiempo. Además tenemos el alineamiento, que también tiene un impacto estético en tu coche. Comencemos con la casa delantera. De hecho, será el ángulo con el cual tu coche estará inclinado hacia adelante. Mientras más bajo lo pongas, más recto estará tu coche. Mientras más alto, más inclinado hacia adelante. Inclinarse un poco más hacia adelante puede ser útil para las aceleraciones. Por otro lado, esto puede aumentar el sobreviraje al salir de la curva, precisamente sobreviraje al salir de la curva. Por lo tanto, es molesto tener un coche muy inclinado hacia adelante en circuitos con muchas curvas. Por lo tanto, efectivamente hay que dosificar. Por otro lado, si eliges algo menos potente, tendrás un auto más estable en las curvas. Sin embargo, esto puede perjudicar un poco la aceleración del coche y también un poco su velocidad máxima. El paralelismo. En resumen, hay 2 o 3 pequeñas cosas que debes saber. Sepa que un coche que tenga un paralelismo ajustado más hacia el exterior mejorará el agarre en las curvas, pero será menos eficaz en aceleración y en línea recta. Un coche que, en cambio, tendría un paralelismo más interno. Tendrá una mejor velocidad. Por lo tanto, será más eficiente en línea recta, pero claramente será menos capaz de tomar tus curvas. En resumen, para arrastrar, ve más hacia el interior. Para derrapar, más hacia el exterior. E incluso para carreras clásicas, donde hay un poco de curva, puedes aumentar un poco la paralelización hacia el exterior. Mucho no, porque en realidad puede ser molesto rápidamente. Con otros coches está mal ajustado, pero de todos modos mejorará un poco las cosas. De hecho, ajusta el 0.1 en 0.1 cuando tengas tiempo y paciencia. En general, ha dado buenos resultados en los coches en los que lo he hecho. También tenemos la alineación. Entonces la alineación, digamos, es el ángulo de la rueda con respecto al suelo. Cuanto más vayas hacia lo negativo, más es hacia el exterior, digamos hacia el exterior del coche, simplemente, hacia el cielo, vamos a decirlo así. En resumen, una alineación negativa inclinará más las ruedas. Y eso será bueno para el drift, también será bueno para el estilo, porque hay quienes aman los coches extremadamente bajos, con mucha alineación. El estilo es ciertamente estilizado. Para el drift, una alineación negativa aumentada lo incrementará, mientras que una más positiva lo reducirá. Tus posibilidades de hacer buenos drifts y encadenarlos sin problemas aumentarán. En algunos coches, incluso incrementará un poco tu ángulo de deslizamiento. Por el contrario, un poco más de positivo te dará un coche más difícil de derrapar, más pegado al suelo y un poco más agarrado. No obstante, evita los extremos en este caso. En este tipo de ajuste, no pongas el negativo al máximo ni el positivo al máximo, porque al final será contraproducente en relación a lo que deseas hacer. Y claramente, no tendrás un mejor coche yendo a los extremos en este tipo de ajuste. Entonces, en resumen, para el drift más hacia el negativo, para todo lo demás, tendría la tendencia a decir más hacia el positivo, sin ir claramente a valores extremos. Después están las barras estabilizadoras. La magia de Forza Horizon es el único juego que hace eso. Pero, en resumen, las barras estabilizadoras tienen un impacto enorme en sus autos, ya sea para corregir el balanceo. Entonces, el balanceo es cuando en una curva el coche se balancea hacia el lado opuesto. Por ejemplo, si es una curva a la izquierda, el coche se balancea hacia la derecha. Está tomando balanceo. Claramente, esto sucede mucho en los coches antiguos o en los coches, digamos, un poco grandes, que tienen suspensiones realmente demasiado blandas. Y por otro lado, también permite corregir el subviraje y el sobreviraje. Subviraje es cuando un coche, al entrar en una curva, no gira lo suficiente y tiende a ir demasiado recto. El sobreviraje ocurre cuando la parte trasera del coche intenta adelantarse, generalmente al salir o en medio de una curva. Básicamente cuando pasas, digamos, en modo atravesando la carretera, en modo derrape un poco, y que es demasiado simplemente. Las barras estabilizadoras funcionan muy bien para corregir eso con valores bastante extremos.
En este caso, considero que todos los autos del juego ya cuentan con tracción en las 4 ruedas. En Horizon 4 y en Horizon 3 tienen enormes tendencias a subvirar hasta la muerte. Esto afecta negativamente el desempeño de esos autos al tomar curvas. Algo que funciona muy bien en estos coches es poner las barras estabilizadoras. Máxima flexibilidad en la parte delantera y máxima rigidez en la parte trasera. Con un frente más flexible y una parte trasera más rígida, el coche subirá menos. Para limitar el sobreviraje, puedes hacer lo opuesto. Pero en general, en este juego, es menos molesto tener un coche que sobrevira que tener un coche que subira. Por otro lado, efectivamente, si haces un ajuste, vamos a decir que no sea un ajuste de agarre, si quieres un ajuste de derrape, si quieres aumentar el sobreviraje o qué, deberás probar para ajustarlo a tu vehículo, considerando el tipo de transmisión, tamaño y distancia entre ejes. En resumen, un ajuste de barra estabilizadora A1 para el frente y A65 para la parte trasera. Ayuda enormemente a corregir el subviraje. Eso es algo que funciona de maravilla. Además, no afecta significativamente la aceleración ni la velocidad máxima. Por lo tanto, es realmente una mejora mágica que no tiene, al final, creo, ningún punto negativo real. Luego, vamos a entrar en algo un poco más mágico. Los resortes y los amortiguadores en Ford Horizon 5. Les confieso que no siempre entiendo todo y a veces tengo la impresión de que es un poco de magia negra, pero con el tiempo y la experiencia con estos Ford A, comienzo a entender un poco su funcionamiento. Recientemente entendí que hay varios ajustes, así que comenzaremos por el más sencillo. La distancia al suelo es la altura del coche con respecto al suelo. Cuanto más alta, mejora la aceleración. Por otro lado, si tu conducción es menos buena, tendrás un coche menos pegado a la carretera y, por lo tanto, menos eficiente. Cuanto más baja sea la distancia al suelo de tu coche, menos aceleración tendrá debido a su proximidad con el suelo. Entonces no cambia mucho, son centésimas o milésimas de segundo. Sin embargo, tendrás un mejor control de carretera. Por lo tanto, claramente, para todo lo que va a ser derrape, para todo lo que va a ser carrera clásica, curvas y demás. La altura al suelo es baja, lo cual no está mal, pero para arrastrar o todoterreno es demasiado reducida. Es molesto perder aceleración en arrastre, resulta fastidioso. En terrenos difíciles, un coche muy bajo puede atascarse más fácilmente en los obstáculos, lo cual no es conveniente. Para todo terreno y arrastre, es mejor elegir ajustes de altura al suelo más altos. Obviamente, también puedes combinar esto con mejoras para todo terreno, si las necesitas para elevar aún más tu coche. Así que eso, vamos a decir que es la parte simple de los resortes. Esto también afecta la estética de tu coche, ya que si cambias la altura de tu coche, por ejemplo, de 11 a 15 centímetros, la diferencia se notará en el juego en tu coche. En resumen, el estilo y la altura del coche son preferencias personales para algunos conductores. También hay que considerar los gustos personales. Ahora, abordaremos el tema, que es algo complejo. Actualmente, comprendo menos estas secciones que otras en la configuración, pero imagino que lo entenderé con el tiempo. Lo que entendí es que, en general, en términos de resortes, hay resortes más suaves en la parte delantera que en la trasera. Permiten mejorar el subviraje. Por lo tanto, tener menos en los autos con tracción o con tracción en las 4 ruedas. Con un diferencial hablaremos más sobre esto luego en el video. Un diferencial que estaría bastante bien, digamos, ajustado en la parte delantera del coche, en términos de la distribución de la potencia. En resumen, eso es bastante simple. Más flexible en la parte delantera que en la trasera, corriges un poco el subviraje y al contrario, más duro en la parte delantera que en la trasera, corriges el sobreviraje. Lo que puede ser bueno para los propus potentes o los vehículos de 4 ruedas motrices potentes, que tienen una gran parte de la potencia que pasa por las ruedas traseras. Esto evitará que te vayas demasiado en los giros y, en general, que entres en derrape cuando no lo deseas. Lo cual es inusual en vehículos 4x4, pero con los propus también funciona bien. Entonces, la primera cosa que debes saber después. En general, los resortes más suaves son mejores para todo terreno, los resortes más rígidos son mejores para las carreras en, digamos, asfalto clásico, en arrastre, en general. Lo que también funciona bastante bien es un frente bastante suave y una parte trasera bastante rígida. Para los coches con tracción en las 4 ruedas, lo contrario sucede con los de tracción delantera. Pasemos a los amortiguadores. En general también son un poco de magia negra. No entiendo todo lo que hago, pero sé que funciona más o menos. En resumen, para la relajación, sepa que una relajación más rígida en la parte delantera dará más agarre en las ruedas traseras, lo que aumentará el subviraje inevitablemente, ya que tendrás el coche que tendrá más tendencia a perder el agarre en la parte delantera. Por otro lado,
Una menor rigidez en la parte delantera en comparación con la trasera aumentará el agarre delantero y por lo tanto, inevitablemente, el sobreviraje, ya que será más bien el tren trasero el que tendrá tendencia a despegar del suelo en la curva. ¿Es raro? Vamos a decir explicado así, puede que suene un poco a qué demonios, pero en resumen, así es como funciona en el juego. La pequeña trampa con los amortiguadores sería creer que porque aumentas el subviraje, eso va a disminuir el sobreviraje. No necesariamente es el caso. Es necesario probar, ya que podrías terminar con amortiguadores mal ajustados. Si no está bien ajustado, el coche puede subvirar al entrar en la curva y sobrevirar al salir. Realmente, eso no es lo que buscamos en un coche deportivo rápido de Forza Horizon 5. En resumen, se ha comprobado que si se desea un coche más duradero, es necesario realizar ajustes en ciertos casos. El frente del coche será menos rígido y la parte trasera más rígida. Para que un coche sobreviva más, deberás hacer lo opuesto. Así que eso es para la rigidez. Eso era para la rigidez del alivio, para la rigidez de la amortiguación. Lo que sé es que, en resumen, tienes que poner un valor que en realidad corresponde al de arriba, pero multiplicado, en resumen, por 0.5 o 0.6 o 0.7. En resumen, el valor de aquí es aproximadamente el 60% del que está allí. El presente representa aproximadamente el 60% del que se encuentra allá, siendo utilizado para pruebas y ajustes. Te confieso que aún estoy trabajando en eso, porque no entiendo qué cambia. Solo sé que así se explica en la descripción del juego. Por lo general, las personas que realizan buenos ajustes en los amortiguadores usan valores en ese rango específico. La aerodinámica es importante en Forza Horizon 5. Los ajustes de aerodinámica solo están disponibles en coches que, por defecto, se consideran con aerodinámica de carrera. O los coches en los que vas a instalar el kit Forza a nivel del kit de carrocería. El parachoques delantero te dará acceso a la sustentación delantera y el alerón a la sustentación trasera. Si quieres los ajustes de ambos, debes poner delante y detrás. No lo hice en mi Nissan GT-R porque el parachoques Forza no me pareció muy bonito. En resumen, es simple de ajustar. Si quieres un coche con más apoyo a alta velocidad, te inclinas hacia la curva. En resumen, para una mejor adherencia a la carretera, se alcanzan velocidades superiores a los 250 o 300 km por hora. Por otro lado, si por el contrario quieres más velocidad, en esos casos debes inclinarte más hacia la velocidad. No es muy complicado de entender, esos ajustes son bastante simples. Por otro lado, si tu objetivo es hacer un coche rápido en línea recta, como un coche de arrastre o con buenas aceleraciones, no pongas un kit de carrocería como el kit Forza, porque incluso ajustado a máxima velocidad, en realidad te dará una velocidad menor que el mismo coche sin ningún kit. Por lo tanto, si tu objetivo es simplemente tener una buena velocidad, no agregues nada en términos de aerodinámica. Por otro lado, si requieres más apoyo pero tu coche no es suficiente, considera VMAX. Puedes equilibrar las cosas inclinándote más hacia la velocidad que hacia la curva. Es fácil de entender. En este caso, es una configuración que a veces cambia bastante las cosas. En los coches, la velocidad máxima varía entre 40 o 50 km por hora. Y los problemas que pueden ocurrir en ciertos vehículos. De 2.6 a 2.8 durante un giro completo. Entonces, en este caso, es una configuración simple, pero que tiene mucho impacto en tu coche. Luego tenemos el frenado, que no es muy complicado de entender. Se trata del equilibrio del poder de frenado. En pocas palabras, ajusto la configuración según la distribución del peso de mi coche. En otras palabras, si tengo un coche con el 54% del peso en la parte delantera, en esos casos, ajusto el equilibrio de frenado al 54% en la parte delantera, ya que habrá más peso para frenar ahí que en la trasera. Un coche con excesivo frenado delantero, pero insuficiente en la parte trasera, tenderá, especialmente si frenas en una curva, a deslizarse enormemente, y la parte trasera claramente intentará pasar al frente, lo cual es un poco molesto. Por otro lado, un coche con excesivo frenado trasero, pero insuficiente en la parte delantera, se volverá inestable, especialmente si, como yo, tiendes a frenar un poco tarde o incluso a veces en medio de una curva. Otra cosa, la potencia de frenado. Te aconsejo que no modifiques demasiado esto, especialmente si juegas sin asistencia ni ayuda electrónica en el juego, como yo. En general, si juegas con el ABS desactivado y aumentas demasiado la potencia de frenado, rápidamente perderás el agarre con tu coche. En Forza Horizon 5 han renovado los sistemas de ABS y frenado. En resumen, si juegas sin ABS, te recomiendo que lo dejes al 100%. Si juegas con ABS, el juego frenará en tu lugar de todas formas, y nada te impide ponerlo al 200%.
Sin embargo, en este caso, no se trata de un ajuste significativo en el frenado, sino más bien de una pequeña optimización. Debes saber que una presión de frenado bien ajustada te permitirá, por tu parte, con tu gatillo de freno, sentir mejor cuando tu coche va a frenar, y de mantener un margen. Si a veces frenas un poco o mucho más de repente, especialmente si intentas hacer frenado regresivo o algo similar, particularmente en Forza Horizon. Después, es más, vamos a decir optimización para ganar unas décimas de segundo por vuelta, unos centésimos más que realmente, una gran mejora y ajuste de locura, incluyendo el diferencial, que es rápidamente complicado, similar a los amortiguadores. Esto te permitirá tener ya sea más subviraje o más sobreviraje, sin realmente corregir lo opuesto. Es decir, si tienes demasiado subviraje, no es aumentando el sobreviraje que tendrás menos subviraje. No sé si lo que digo es claro. Si no lo es, pregúntame en los comentarios. En resumen, ¿cómo funciona esto? En realidad, el diferencial es simple. Por ejemplo, un coche de tracción en las 4 ruedas como este lo permitirá. En resumen, quiero 80% de la potencia del motor que va a las ruedas traseras y 20% a las ruedas delanteras, o 50%, o simplemente ajustar la potencia que pasará por los ejes delantero y trasero. En general, lo que hago yo para los coches de tracción en las 4 ruedas, por ejemplo, es que para el arrastre pongo al menos 80 o 90% de la potencia en la parte trasera. Generalmente, esto basta para lograr buenos arranques y optimizar la aceleración tanto a alta como a baja velocidad, mejorando la VMAX. De hecho, en ocasiones, sin, digamos, quemar al inicio, sin embargo, para todo terreno, es mejor apuntar hacia el 50%, sin necesariamente pasarse al otro extremo. Funciona bastante bien en menos del 50% de los casos, incluyendo para las arenas. Para los modos multijugador, como el infectado y la captura de bandera, diremos multi. Un diferencial delantero potente optimizará la tracción en las 4 ruedas para acelerar, y quizás te salvará la vida varias veces. En cuanto al derrape, no voy a hablar mucho de eso aquí, porque tendría la tendencia a decir que, de todos modos, si quieres derrapar es porque estás en propulsión. En estos casos no necesitarás ni podrás ajustar el equilibrio con la potencia. Por otro lado, en lo que respecta al diferencial delantero y trasero, sepa que un diferencial delantero ajustado a menor aceleración tendrá la tendencia a corregir un poco el subviraje en los coches de tracción y los coches que son 4 ruedas motrices con una gran parte de la potencia en las ruedas delanteras, lo cual es bastante raro, pero en ciertos casos, con algunos ajustes es posible. Pero precisamente eso es lo que decía antes, reducir el subviraje no implica aumentar el sobreviraje. En la parte trasera, si aumentas el ajuste y aceleras, experimentarás más sobreviraje. Por lo tanto, un coche podría ser mejor para hacer drift, pero eso no corregirá los posibles problemas de subviraje. Esto puede ser beneficioso, especialmente en los ajustes de drift. Esto puede ser beneficioso en todos los coches grandes, en resumen, desde las categorías 1, 2 y 10. En los coches grandes que están en Pro Key o en 4 ruedas motrices para mejorar su manejo en las curvas. Si sientes que falta en las curvas, revisa la base de los ajustes en Forza Horizon 5. Depende de tu coche, lo que quieras hacer con él, tu estilo de conducción y si juegas con volante o control. Hay muchos factores a tener en cuenta. Considero que, en general, sobre los neumáticos, la transmisión, las barras estabilizadoras, la alineación, la aerodinámica, los frenos y el diferencial, hay muchos controles deslizantes que puedes intentar copiar de tu lado. Y lo que encuentro más difícil de ajustar claramente son los resortes y los amortiguadores, porque ahí, dependiendo de la superficie, pendiente y otros factores, el resultado puede variar considerablemente. En resumen, fue un video que tomó mucho tiempo y esfuerzo grabar debido a su complejidad. Realmente no puedo dar más detalles porque no sirve de nada. Había comenzado a hacerlo en Forza Horizon 4, hice un video donde, durante 30 minutos, hablamos un poco sobre los ajustes de los neumáticos y los diferenciales. Fuimos mucho más detallados que eso, excepto que en realidad me di cuenta de que realmente no servía de nada. ¿En qué sentido? Si no usas el mismo coche que yo para el ajuste, no necesariamente obtendrás el mismo resultado. Por lo tanto, un video de 4 horas sobre el ajuste no necesariamente te enseñará mucho más que uno más corto. Un poco en modo acelerado, donde solo tienes las bases en unos 20 minutos. Creo que habrás entendido tanto sobre esto como en un video de 4 horas en el que vamos a ajustar con precisión tal o cual cosa en tal o cual coche. De todos modos, si no conduces el mismo coche con el mismo estilo de conducción, no obtendrás el mismo resultado en todos los casos. Así que,
no dudes en decirme qué piensas en los comentarios. Disculpen si no estoy seguro, pero voy a repasar. Es posible que me haya desviado un poco. Quizás utilicé términos poco comunes, pero intenté explicar cada vez si se trataba de balanceo en subviraje o sobreviraje. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte. Y por supuesto, recuerda que, si te interesa, puedes encontrarme en vivo en Twitch. Sígueme, el enlace está debajo del video, en la descripción y comentario destacado. Si tienes Amazon Prime, no dudes en usar tu Twitch Prime en mi canal de Twitch. Esto te permitirá apoyarme gratis y disfrutar de bonificaciones en mi canal. Por supuesto, también puedes encontrarme en Twitter y Facebook, en términos de redes sociales, para estar al tanto de mis noticias, para poder enviarme mensajes privados, ese tipo de cosas. No dudes en apoyar mi canal gráficamente, pasando por mis enlaces debajo de este video. Para hacer tus compras, tengo un enlace de Instagram Gaming, por ejemplo, que te permitirá apoyar mi canal gratis comprando todo lo que sean juegos y tarjetas de suscripción. Después, reducido. Tengo un enlace Mattel.net principalmente para componentes de PC, periféricos y configuración. Para quienes deseen apoyarme de forma continua, no duden en convertirse en patrocinadores del canal. Hay un botón para unirse en el video con varios bonos según el rango seleccionado. Corto lo que ves aquí. Hasta muy pronto. Hola y chao a todos.